En el mundo de la tecnología, un contrato es una promesa. Pero, ¿qué pasa cuando esa promesa se convierte en una disputa millonaria? Hoy vamos a desglosar un caso real donde dos visiones sobre un mismo acuerdo chocaron de frente en un tribunal. Para entender esta historia, primero conozcamos a los protagonistas. Por un lado tenemos a Newnet, el proveedor de servicios en la nube, y por el otro a Inser, el cliente que buscaba, dar un salto tecnológico clave para su negocio. Una relación que pintaba para ser un éxito. Y en el centro de todo, esta cifra. Casi 200 millones de pesos. Este es el monto que estaba en juego, el valor de las facturas que uno exigía y el otro se negaba a pagar. Nada menos. Y aquí es donde se pone todo muy interesante. Porque la gran pregunta es, ¿cómo se resuelve esto? ¿Quién tiene la razón cuando un proyecto de esta magnitud se va a pique y las dos partes se culpan mutuamente? Bueno, vamos a meternos de lleno en este caso. Ok, empecemos escuchando la versión de Newnet. Su postura era, en apariencia, muy sólida y directa. Para ellos, todo se resumía a una simple frase. Nosotros cumplimos, ahora páguenos. Su argumento se puede desglosar en 4 pasos lógicos. Primero, se firmó un contrato. Segundo, y aquí está la clave de su caso, existía una cláusula de aceptación tácita. ¿Qué significa esto? Que si INSR no se quejaba en 2 días, el servicio se daba por aceptado. Tercero, basados en esa aceptación, emitieron 18 facturas. Y cuarto, INSR simplemente no las pagó. Para Newnet, era un incumplimiento de libro. Y aquí la tenemos. Esta es la frase exacta del contrato, el pilar de toda la demanda de Newnet. Ojo a la última parte. Independientemente que se use o no el servicio. Ellos sostenían que con esta cláusula tenían todo el derecho del mundo a cobrar. Su posición parecía blindada por el propio papel que habían firmado. Pero claro, toda historia tiene 2 versiones. Y la defensa de Inser fue igual de contundente, atacando la premisa fundamental del argumento de Newnet. Su lógica era simple: no se puede pagar por algo que nunca se recibió. Y para sostener esto, se basaron en un principio legal fundamental, la excepción de contrato no cumplido. A ver, en palabras sencillas, esto significa que yo no tengo por qué cumplir mi parte del trato, por ejemplo, pagar, si la otra persona no ha cumplido primero con la suya, que era entregar el servicio. Así de claro. Y aquí llegamos al meollo del asunto, el punto que lo cambió todo. Newnet decía que tenía actas que probaban la entrega, pero Inser demostró que esos documentos no eran actas de entrega formales, las únicas que activaban la obligación de pago. No, eran simples actas de seguimiento, o sea, reportes de avance, que listaban problemas y tareas pendientes, una diferencia crucial. Y esta fue la pregunta que el tribunal tuvo que responder. ¿Podía un documento que básicamente decía, estamos trabajando en esto, equivaler a uno que dijera, misión cumplida, el servicio está listo? De la respuesta a esta pregunta dependía el caso entero. Y aquí es donde la balanza de la justicia empezó a inclinarse seriamente. Entraron en juego las pruebas, en particular un peritaje técnico que fue demoledor. Y a eso se sumó un error, un giro inesperado que terminó de complicar todo para Newnet. Para aclarar la parte técnica, el tribunal llamó a una perito, una ingeniera experta en el tema, y su conclusión fue, no dejó lugar a dudas. Después de revisar toda la evidencia, lo dijo con todas sus letras. No hay ni un solo documento que pueda considerarse un acta de entrega formal. Miren este análisis. Fue una revisión punto por punto. El acta principal que presentó Newnet, la número 06, se cayó a pedazos. No mencionaba el contrato correcto, no identificaba el servicio, no declaraba formalmente la entrega y, lo más importante, no probaba que el servicio estuviera disponible. En resumen, era un papel que no servía como prueba de cumplimiento. Con la evidencia técnica en su contra, el caso de Newnet ya estaba muy herido, pero aún faltaba el golpe final. Un error de procedimiento que fue, literalmente, el último clavo en el ataúd de su demanda. Hay que entender una figura legal que suena compleja pero es muy potente: la confesión ficta. Básicamente, si te citan a un interrogatorio judicial y no vas y tampoco das una buena excusa,
La ley permite asumir que todo lo que la otra parte afirmó sobre esos hechos es verdad. Pues bueno, ¿qué creen que pasó? Exactamente eso. El representante legal de Newnet no se presentó a este interrogatorio crucial. No dio una justificación válida. La consecuencia, el tribunal aplicó la confesión ficta y dio por ciertos los argumentos de INSER, cuáles, que el servicio nunca se entregó, que no funcionaba y que la asesoría de Newnet fue deficiente. ¡Tremendo! Entonces, con las pruebas técnicas en contra y una presunción legal tan fuerte, el resultado era casi inevitable. Vamos a ver el veredicto final y, lo más importante, ¿qué podemos aprender de todo esto? La decisión fue clara y contundente. El tribunal le dio la razón a INSER y rechazó por completo la demanda de Newnet. Esos casi 200 millones de pesos en facturas quedaron en nada. Y las razones del tribunal son un resumen perfecto de toda esta historia. Primero, Newnet no tenía una obligación de intentarlo, sino de lograr un resultado, o sea, entregar un servicio funcional. Segundo, jamás pudo probar que lo hizo. Tercero, quedó clarísimo que sus actas de seguimiento no eran actas de entrega. Y cuarto, la cereza del pastel. Su propio error procesal terminó por confirmar la versión de INSER. Este caso es una verdadera clase magistral, sacada de un laudo arbitral real, sobre lo que puede salir mal en un contrato tecnológico. Entonces, después de ver todo esto, ¿con qué nos quedamos? Las lecciones son valiosísimas. Primera, la claridad es reina. Hay que definir qué es una entrega con precisión de cirujano. Segunda, el papel aguanta todo, pero la realidad manda. Una cláusula de aceptación tácita no es magia si el servicio nunca funcionó. Tercera lección, quien reclama un pago tiene la obligación de probar que cumplió. Y cuarta, y quizás la más dura, los procedimientos legales importan, y muchísimo. Faltar a una cita te puede costar el caso entero. Así que, la próxima vez que estemos frente a un contrato de tecnología, vale la pena recordar la historia de Newnet contra INSER. Porque, como acabamos de ver, un pequeño detalle, una definición ambigua o un simple error de procedimiento pueden ser la diferencia entre un proyecto exitoso y una pérdida millonaria.